Hola, hola, bendiciones mis amados, nuevamente aquí de regreso con las enseñanzas. Vamos por la enseñanza número 3. Recuerda que estábamos hablando acerca de nuestra posición de autoridad en Cristo, ¿verdad? Decíamos que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas a el reino celestial. Y que debíamos saber cuál era nuestra posición de autoridad o cuál es nuestra posición de autoridad en Cristo Jesús. Bueno, quiero seguirles el estudio hablando acerca de la exaltación de la raza humana. Veíamos que cuando se acepta a Cristo, prácticamente quiere decir que Él nos toma de la mano, ¿verdad? Del lugar donde nos encontrábamos, de la parte más baja del reino de las tinieblas, y vamos en ascenso al reino de Dios. Quiere decir que vamos dejando muchas cosas de nuestra vida, vamos soltando, le pedimos perdón al Señor, vamos creciendo y vemos que el Señor nos va tomando de la mano y nos va elevando a una posición por encima de los demonios. Bueno, el Señor pasa todo ese camino, nos pasa por el lado de Satanás y Él queda solamente quieto observando cómo nos vamos elevando en autoridad. Entonces, por sobre su cabeza, vamos siendo levantados en Cristo, ¿verdad? Bueno, pero la cuestión no para allí. Vemos que Jesús nos sigue llevando de la mano para introducirnos dentro del reino de Dios. Vemos cómo hay un gozo de parte de los ángeles, porque los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Pero vemos que la cuestión debe avanzar. Las bendiciones aún continúan. Jesús nos sigue elevando en autoridad dentro del mismo reino de Dios. Entonces va el ascenso, vamos levantándonos, vamos subiendo, vamos creciendo, vamos subiendo por encima de ángeles y más ángeles. Es maravilloso lo que Dios va haciendo. Esto no es algo tan complicado de entender, porque así es que va sucediendo. O sea, vamos subiendo por encima de ángeles y más ángeles, porque la posición en la que el Señor nos quiere llevar es una posición de autoridad. Bueno, ¿y hasta dónde nos elevará el Señor en autoridad? ¿Verdad? Es una pregunta. Entonces vemos cuando de pronto comienza a divisarse en lo más alto del reino celestial, a lo lejos un resplandor inmenso de luz. Es el trono de Dios, y a su derecha se ve más claro otro trono un poco más pequeño, y se ve cómo Jesús se dirige hacia allá y se sienta en su trono y le dice a ese nuevo creyente: mire lo maravilloso que es el Señor. Dice en Efesios 2, 5, 7, dice: sentaos aquí conmigo, oh Señor, qué privilegio tan inmerecido, cuán inmensa es tu gracia para con los creyentes. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Maravilloso es nuestro Dios. Bueno, ¿cómo se traduce en autoridad? Lo de estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, acá vemos, es algo muy sencillo. Cristo tiene el dominio sobre todo poder diabólico del reino de las tinieblas. Escuchen bien. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, por haberse sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Eso lo vemos en Efesios 1:20 al 21. También por la misma razón se sujetan a Él ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. Bueno, ahora bien,
El creyente está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, en el mismo lugar de autoridad. Por eso Jesús dice claramente que aquel que lo acepta a Él como Señor puede realizar los mismos milagros que Él hacía. Eso es estar sentado juntamente con Él en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Escuchen bien, los milagros que Él hacía, las sanidades, las liberaciones y muchas cosas más. Juan 14:12 dice: todo aquel que cree en Cristo pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Hay que tener bien claro el nivel de autoridad que se tiene en el mundo espiritual. Todo esto estamos hablando espiritualmente. De pronto usted no se ha dado cuenta en el lugar que Dios ha colocado su vida, lo ha colocado a usted. De pronto usted no se imagina ni en qué lugar de autoridad usted se encuentra. Claro, estamos hablando, como vimos, la exaltación de la raza humana. Cuando el Señor te va levantando, va subiendo, es porque tú vas dejando muchas cosas, ¿verdad? Vas soltando muchas cosas en tu vida y el Señor juntamente está ahí contigo ayudándote. Entonces, es importante tener bien claro el nivel de autoridad que tú tienes en el mundo espiritual. Hay que dejar el temor a los demonios. Ellos son los que deben temerle a usted. Nosotros somos embajador en nombre de Cristo sobre esta tierra. Segunda de Corintios 5:20. Mientras su cuerpo físico se pasea por esta tierra, su espíritu está sentado con Cristo a la diestra del Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso es esto! Cuando usted entiende esto, mi hermano, usted va a reconocer todo lo que el Señor ha entregado en sus manos, todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? De sentarnos juntamente con Él. Esto es algo maravilloso, este es un privilegio que muchos desconocen y que muchos no han entendido. Seguimos. Dice la palabra del Señor que tenemos un espíritu superior. Nos damos cuenta que en Babilonia, en el tiempo del rey Nabucodonosor y en el tiempo de Darío, el de Meda, había muchos brujos. Si usted lee, dice que habría muchos brujos, encantadores, adivinos, agoreros, sortilegos y magos. Pero cuando Nabucodonosor necesitó de alguien con unos conocimientos elevados, recuerde la historia, que le revelara la interpretación que ningún ser humano podría revelar, ninguno de estos miembros de Satanás pudo superar a Daniel. Cuando el rey Darío quiso colocar sátrapas y gobernadores en todas las provincias, no hubo nadie que pudiese estar por encima de ellos, sino Daniel. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior al de los brujos y gobernantes de esa tierra. Daniel 6:3. Ese era el espíritu de Dios que habitaba en él. Maravilloso. Estas son enseñanzas muy claras, muy precisas. Vemos que en este tiempo usted también tiene el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, al igual que lo tenía Daniel. O sea que ningún brujo tiene más poder y autoridad que usted. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le temes? ¿Por qué tiemblas cuando sabes que un hechicero se mudó cerca? Tenemos que hacer valer nuestra autoridad y dejar de temer, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, mis amados hermanos, quiero dejar esta enseñanza hasta aquí y decirle que empiecen a reconocer lo que Dios ha hecho en usted, que empiece a reconocer que usted, como hijo de Dios, entienda que el Señor le ha dado un espíritu superior,
que el Señor lo ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Que Él dice en su palabra que mayores cosas haríamos nosotros, porque Él sabía, Él sí sabe en qué lugar nos colocó. Pero muchos de nosotros aún no lo sabemos, lo desconocemos, ¿verdad? Pero en esta tarde quiero decirles que estamos sentados en esos lugares de autoridad donde el Señor nos ha colocado, de donde nos sacó el enemigo del reino de las tinieblas y nos trajo al reino celestial, al reino de Dios, para sentarnos juntamente con Cristo y darnos autoridad. Y recuerde, mi hermano, que el espíritu que tiene usted no lo tiene el brujo, ni el hechicero, ni el santero, ni ningún otro. Entonces, no tema, siga adelante, siga trabajando para el reino de Dios. Bendiciones.